Buenos días, mis amados hermanos. Sean todos bienvenidos en esta preciosa mañana a la casa del Señor. Nos gozamos, nos regocijamos de volver a verles una vez más. Desde la Iglesia Bautista Bíblica de la ciudad de Gardena les decimos: este es el día que ha hecho el Señor, nos gozaremos y alegraremos en Él. Qué precioso pensamiento el de este gran adorador David, ¿verdad? Yo sé que cada uno desde sus hogares seguimos extrañando nuestras reuniones semanales, pero desde acá, desde nuestro templo, les estamos enviando un caluroso saludo a cada hermano que ha tomado la decisión de no venir al templo todavía, y queremos en esta oportunidad compartir una vez más la palabra del Señor. Quiero que sepan que estamos orando por cada persona, por cada miembro de la iglesia y por cada persona que nos enteramos, ¿verdad?, que ha estado pasando difíciles situaciones. Gracias al Señor, pues ya vamos viendo la luz al final del túnel, ¿verdad? Y quiera Dios que todo esto ya pronto pase y volvamos a la normalidad de siempre. Bien, esta mañana quisiera solamente compartir la palabra del Señor en el libro de Lucas. Estaremos usando varios pasajes de la Escritura, pero para partir, Lucas capítulo 9, verso del 57 al 62. Y yo espero que usted tenga su Biblia a mano y pueda seguirme. En este pasaje vamos a encontrar a tres personas que van a desear seguir a Jesús. Cada uno de ellos presentará su propio obstáculo. Y en esta mañana yo quisiera que usted piense en cuál es su obstáculo para seguir a Jesús. ¿Cuál es su obstáculo para seguir la invitación que Jesús nos hace a cada uno de nosotros? El pasaje comienza diciendo: yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro: sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Al tercero le dijo, entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de los cielos. En esta oportunidad podemos ver que, y voy a tratar de ubicarlos un poquito dentro del contexto, pero dentro de este contexto podemos ver en el capítulo 9, verso número 23, que Jesús les había hecho y les había lanzado a todos una invitación. Pero es una invitación donde está para todos aquellos que deseen seguirlo. Y Jesús dice a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Esta es una invitación que Jesús está haciendo a cada uno de aquellas personas que estaban siguiendo a Jesús. Cada una de las personas que se habían motivado a seguir a Jesús. Y sabemos que las motivaciones de las personas pueden ser muchas. Y aquí mucha gente había sido realmente beneficiada con seguir a Jesús. Recordemos que no hacía poco, en el capítulo 5, Jesús había hecho una gran multiplicación de peces y de panes. Le había dado de comer cerca de 15,000 personas. Y bueno, esa podría ser una muy buena motivación en un lugar donde el trabajo escasea, en donde el dinero no está ni allí todos los días, donde la gente tiene que verdaderamente vivir en la pobreza y probablemente batallar todos los días con el asunto de la comida. Así que seguir a Jesús dentro de este contexto podría parecer a muchos muy bonito, ¿no? Seguir a alguien que te está proveyendo de comida, que tienes asegurada la comida,
Pues bueno, muchos estaban siguiendo a Jesús probablemente por ese motivo. Otros probablemente por el milagro de la sanidad. La enfermedad está ahí presente en todos estos lugares. Estamos hablando de más de 2000 años y en unos pueblitos ahí bien paupérrimos, y nos imaginamos que tener a un sanador de pronto puede ser muy beneficioso. Gente recuperando la vista, gente recuperando el poder caminar, gente recuperando el habla, etcétera, etcétera, gente siendo liberada de demonios. Qué tremendo motivos podrían ser para seguir a Jesús. Pero Jesús les acaba de decir aquí lo siguiente: si alguno quiere venir en pos de mí, es decir, a seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Jesús está diciendo tres cosas aquí. Si alguno de ustedes me quiere seguir, si esto va a ser así, si ustedes van a andar detrás de mí todo el tiempo, entonces lo primero que tiene que hacer es negarse a sí mismo. Oh, qué difícil eso, ¿verdad? Porque la verdad es que no buscamos nuestra negación, buscamos por el contrario, buscamos que nuestro yo sea exaltado. Creo que tengo derecho a todo, reclamo por todo, pienso que el gobierno debía darme esto, que la gente debía darme lo otro, que yo merezco educación, que yo merezco salud. Queremos que todo el mundo nos dé de todo. Y que yo ocupe el primer asiento, la primera silla. El lugar de importancia debe ser para mí. Eso es lo que nos indica nuestro egocentrismo, nuestra personalidad alabada. Creemos de que tenemos derecho a todas estas cosas. Sin embargo, Jesús presenta un reto a sus seguidores. Él les dice, en primer lugar, tienen que negarse a sí mismos. Interesante, porque la autonegación nos lleva a desplazar el yo, a apartarme yo para entronar al Señor Jesucristo en mi vida. Y mis amados hermanos, esto yo sé de que es muy difícil. Yo sé que es muy difícil desplazar a mi persona para que el Señor brille en mí, para que Él ocupe el centro de mi vida. El primero y gran mandamiento dice así: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Eso es un desplazamiento total de nuestra propia persona. Jesús ha dicho aquí entonces que lo primero que alguien que desea seguir a Jesús, es decir, si alguien desea hacerse un discípulo de Jesús, tiene que hacer es negarse a sí mismo. Ya lo que yo pienso, lo que yo opino no importa. Aquí lo más importante es lo que Dios piensa, lo que Dios opina. El plan que Dios tiene para mi vida. Ya no se trata de que voy a orar para que Dios bendiga mis planes. Se trata de que voy a orar para descubrir la voluntad de Dios en mi vida. Y para que descubriendo esa voluntad yo pueda seguir al Señor y ser obediente al Señor en todo. Y poder comprender a través de su palabra cuál es su voluntad perfecta para mi vida. Pero aquí entonces se nos manda a negarnos a nosotros mismos. En segundo lugar, Jesús les ha dicho que cada quien tiene que tomar su cruz. Y este es un momento, este es un contexto dentro del cual Jesús ya ha puesto su mirada hacia Jerusalén. Es decir, ya Jesús ha tomado la decisión de ir a Jerusalén. Y le diré que por esto los samaritanos y otros se van a molestar con él seguramente y no van a querer apoyarlo y recibirlo. Así que Jesús va a tener que seguir su rumbo hacia Jerusalén. Es decir, Él está decidido a que Él va a hacer la voluntad del Padre. Jesús nunca trató de ser popular. Jesús nunca trató de complacer a nadie. Jesús siempre estuvo buscando la voluntad del Padre. Y buscando la voluntad del Padre, entonces es que Jesús siente realizado su propósito. Igual que usted y yo debemos de sentirnos realizados y que hemos alcanzado el éxito cuando hagamos la voluntad de Dios y podamos entender que estamos haciendo aquí en la tierra y es simplemente servirle al Señor, hacer la voluntad del Padre para nuestras vidas, el cual tiene un plan y un propósito para cada uno de nosotros.
Así que el segundo lugar le dice, tome su cruz cada día. Para Jesús, la cruz significó el cumplimiento, pues, del propósito de Dios para su vida. Y ahora dice, tome su cruz cada día. Ustedes también, Dios tiene un propósito para ustedes. Y fíjense, y ese propósito es una cruz. Ese propósito no era una corona de victoria, era una corona de espinas para Jesús. Significaba ser lastimado, significaba sufrir, significaba golpes, significó sangre, significaba muerte para Jesús. Eso significaba la cruz. Jesús, interesantemente, no les está diciendo aquí de que les espera un evangelio de la prosperidad, de que van a tener gran éxito económico, como muchos quieren escuchar el día de hoy. Quieren escuchar que Jesús nos promete un buen carro, una buena casa, un buen esto, un buen el otro. No es eso lo que Jesús nos está ofreciendo. Él nos ofrece una cruz. Él dice, tome su cruz cada día y después dice, sígame. Sígueme. Así que Jesús está invitándonos a que sí verdaderamente le sigamos, pero primeramente que tomemos esta cruz y recuerde que es cada día. Este es el contexto. Así que Jesús lanzó la invitación y luego cuando nosotros llegamos entonces al verso 37, dice que estos tres hombres quisieron seguir a Jesús. El primero dijo, yendo ellos en el camino con Jesús, dijo uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Esta verdaderamente es una afirmación audaz. Es una afirmación audaz, decirle a alguien, te seguiré donde quiera que vayas. Es audaz porque lo que han visto hasta ahora en Jesús no es un liderazgo populista, no es un liderazgo que está tratando de darle a la gente cosas para que la gente lo siga. Por el contrario, da la impresión que Jesús más bien desanimaba a sus seguidores. En una ocasión habían miles de personas siguiéndolo, ya estaba famoso, y se volteó y les dijo estas palabras que acabamos de leer anteriormente, que si alguno quería venir en pos de él, entonces tenía que tomar su cruz cada día y seguirlo. Es decir, cualquiera se desanima cuando le ofrecen dolor, sufrimiento, cuando no le animan a tener algo de prosperidad económica. Y aquí, sin embargo, este hombre estaba dispuesto a seguir a Jesús. ¿Qué había visto él? ¿Qué había entendido? Yo creo que este hombre había visto mucho más allá de lo que significaría el dolor y el sufrimiento. Creo que él también estaba viendo lo que Jesús puede ofrecernos en cuanto a la vida espiritual. De alguna manera creo que este hombre había sentido su corazón ser impactado por la palabra de Jesús. Jesús no simplemente fue milagros. Jesús no simplemente dio de comer a multitudes y sanó enfermos. Es que las palabras que salían de su boca eran palabras de vida eterna, dice la Biblia. Así que aquí dice, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Hay una historia en el Antiguo Testamento de esta mujer llamada Ruth. Y esta mujer hace una declaración muy parecida precisamente, o quisiera yo más bien refrescarla. En Ruth capítulo 1, verso 16, esta Ruth tenía a Noemí como su suegra, y bueno, cuando quedó viuda la suegra, Noemí ya era viuda, pero Ruth quedó viuda también. Y entonces tanto suegra como nuera quedaron solas. Y luego dice Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotros dos. Qué tremendo compromiso.
Qué compromiso de lealtad. Así que cuando yo escucho a este hombre decir, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas, creo que es un compromiso impresionante por la disposición, pero también puede ser motivado por la emoción. Y muchas veces nosotros nos lanzamos a decir cosas en un momento de emoción. Prometemos cosas y hacemos afirmaciones. Yo he escuchado afirmaciones como la de Pedro: aunque todos se vayan, yo no me iré, yo me quedaré contigo. Días más tarde lo estaba negando al Señor Jesús y se había ido también. Y lo he escuchado aquí en la iglesia también, afirmaciones. Así que cuando vienen afirmaciones de esa clase, mis antenitas se levantan y me recuerdan a Pedro y digo, no estoy seguro de que esa afirmación se vaya a cumplir. Así que muchas veces es mejor no afirmar y tomarse el tiempo para afirmar cosas y comprometernos a hacer cosas. No ser tan ligeros en prometer las cosas. Así que este hombre le dice, te seguiré donde quiera. ¿Sabe qué le respondió Jesús? Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Esto es algo que debíamos de recordarlo los creyentes. Jesús no le estaba prometiendo absolutamente nada. Jesús le está diciendo, mírame, no tengo nada. Aún un pajarito tiene un nido donde irse a pasar la noche o el día, a descansar. Las zorras tienen guaridas. El Hijo del Hombre no tiene nada, absolutamente nada. Y se nos olvida a veces que estamos siguiendo a un líder que no nos ofreció absolutamente nada material. Sus promesas más sólidas tienen que ver con la eternidad, con el cielo, con el futuro. En Juan 17 él dice, Padre, yo quiero que donde yo esté, quiero que ellos también estén. Él quiere pasar la eternidad con nosotros. Él dice, yo quiero enseñarles lo que tú me has dado. Yo quiero que disfruten la eternidad conmigo. Lugar donde la Biblia dice que no hay lágrimas, que no hay dolor, que no hay sufrimiento. Las cosas viejas pasaron. Le llama a todos estos asuntos materiales las cosas viejas. Todo esto se destruye, todo esto pasa, todo esto es pasajero. Por eso el Señor dijo, no hagan tesoros donde la polilla y el orín corrompen, sino hagan tesoros en los cielos. Y nosotros estamos más interesados en hacer tesoros aquí en la tierra. He escuchado pastores decir, sí, es verdad que esas promesas están allá, pero también yo quiero algo aquí. Estamos muy aferrados a esto. Y nos sentimos no realizados cuando no hemos podido alcanzar cosas terrenales. Se nos olvida que las cosas celestiales son muchísimo más importantes. Y no lo tomamos en serio. Lo podemos predicar y lo podemos decir, pero no lo tomamos en serio. Así que el Señor Jesús, y déjeme decirle, no es porque Él, no, ¿cómo lo explico? Él es el dueño de todo. Él hizo todo. Sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho, dice la palabra de Dios. Así que si alguien podría llenarse la boca y decir, todo es mío, yo lo hice todo y todo lo que tienen ustedes, porque yo se los doy, para todos los días. Empezando por el aire, por el sol, por estas cosas maravillosas de las que gozamos. Sin embargo, no es que Él no tenga que ofrecernos, porque cuando vamos a Mateo 6:33, dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. No es que Él no tenga cuidado de nosotros, si ha dicho que nosotros somos más importantes que las aves del cielo. Y el Padre las alimenta todos los días. No es que Él no le importe que no tengamos una casita, que no tengamos un lugarcito, que ofrecerle a nuestra familia, a nuestros hijos, educación, todo eso, claro que le importa. Pero lo que Él no quiere es que nosotros pongamos estas cosas en primer lugar en nuestras vidas. Porque en Mateo 6:33 se presentan como añadiduras todas estas cosas. Hay una promesa sólida, pues, que cuando buscamos al Señor con todo nuestro corazón, cuando ponemos al Señor en primer lugar en nuestras vidas, todas estas cosas van a ser añadidas. El problema nuestro es que nos afanamos buscando las añadiduras y lo dejamos a Él de último. El secreto de la vida, el gran secreto de la vida, está en poner a Dios en el centro de nuestra existencia. Y entre más jóvenes
tomemos esta lección y aprendamos esta lección, mejor nos va a ir en la vida. Yo les diré la verdad. No quiero ponerme como un ejemplo, simplemente. Pero le entregué mi vida a Jesús a los 19 años. A los 19 años. Ahora soy un hombre de 64 años. No he tomado una decisión mejor en mi vida que esta. Y esto que el Señor me persiguió por algún tiempo. Sin embargo, déjeme decirle, no cambiaría lo que Dios me ha dado. Absolutamente por otra cosa. Si algo estoy fascinado con la vida en Cristo, que el Señor me ha dado. Y no estoy hablando de ser un pastor. Estos son añadiduras. Estos son privilegios agregados. Estoy hablando primeramente de la salvación de mi alma. Segundo lugar, una familia que me ha dado. Hijos, nietos, esposa. Todo lo que el Señor nos ha dado. Y ha añadido una iglesia de hermanos a quienes nos agrega la responsabilidad de cuidar y de guiar y de alimentar con la palabra de Dios. Así que servirle a Jesús es lo mejor que me ha pasado en mi vida. El primer sujeto pues de esta mañana, el Señor le ha dicho, este hombre le ha dicho: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Es una afirmación audaz, la verdad. Pensemos bien lo que vamos a decir la próxima vez. El segundo hombre dijo, el Señor le dirigió la palabra al segundo hombre. Este hombre no había dicho nada, estaba callado. Pero probablemente en su corazón habían dudas. Y probablemente Jesús conoce todo. Qué tremendo, ¿verdad? Que la palabra de Dios dice, aún no esté la palabra en mi boca y ya tú la conoces. Jesús conocía la intención de los corazones de los hombres. Y está viendo a este hombre y probablemente está leyendo todo lo que este hombre está pensando, todo lo que está diciendo y el entusiasmo que él también tiene adentro, pero no se atreve a hablar porque hay algo que lo está deteniendo. ¿Qué le dice Jesús? Simplemente le dice, sígueme. Este sígueme es tremendo, porque cuando vamos a Lucas capítulo 5, encontramos que el Señor, después de la pesca milagrosa, le dijo a Pedro y a los discípulos que lo siguieran. Y dice la palabra, y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Qué tremendo, qué impresionante. Y luego en el mismo capítulo 5 se encuentra con Leví, es decir, Mateo, sentado en el banco del tributo público, donde era un colector de impuestos. Y aquí dice, después de estas cosas, salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Impresionante. Como a la invitación de Jesús, no fue que les torció el brazo, no es que los forzó, que los obligó. No, estos hombres vieron algo, una autoridad. Y a mí siempre me gusta recordar que Jesús fue un hombre joven. Jesús tenía entre 30 a 33 años cuando sucedió esto. Es un hombre joven, pero que tenía una personalidad y tenía una autoridad en ella que transmitía no sé qué. Y aquí estos hombres como Leví, un hombre ya mayor, un hombre sentado con un trabajo sólido, con una seguridad económica, seguramente odiado ciertamente por los judíos, pero ya con una estabilidad económica. Y Jesús les dice, sígueme. Y yo les diré algo, cuando Jesús dice, sígueme, a la invitación de Jesús, es difícil negarse. Es difícil negarse porque no solamente que conquista tu corazón primeramente, pero como dijo el profeta, me seduciste, oh Jehová. No solamente eso, pero nace una convicción en el corazón del hombre de dejarlo todo. Y en eso yo podría hablar un poquito también, pero no queremos presumir de nada. Pero sí sabemos lo que es sentir en el corazón desde muy joven que Dios te está llamando a que le sirva específicamente en el ministerio pastoral. Yo lo supe desde el principio, que yo quería ser pastor. Y estaba estudiando una carrera en mercadotecnia e inmediatamente dejé esa carrera y me dediqué a estudiar para el ministerio. Era un joven de 22 años, 23 años. Y eso nunca se quitó de ahí, eso nunca se apartó. Eso jamás se apartó y era el sueño de mi vida. Si algo yo quería hacer en mi vida era ser un pastor.
Yo nunca he deseado ser otra cosa. He hecho otras cosas en la vida para sostener la familia, para trabajar por la familia, pero no es porque he querido estar en eso. Si algo he querido estar siempre en el ministerio. Pero es una convicción que se aferra a tu corazón y ahí está tu propia felicidad en servirle al Señor. Esta invitación que Jesús le hizo a este hombre, sígueme, fue como para darle el empujoncito que él necesitaba. Porque había algo dentro que lo estaba deteniendo y ahora vamos a ver qué era. Él le dijo, Señor. Él no dijo, no voy a seguirte. Él dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Wow. Ahí hay dos pensamientos. Número uno, hay quienes creen que su padre había muerto y que iba a tener que ir al funeral. Y lo segundo, hay quienes creen que esta es una expresión que está diciendo, primero déjame que mi papá muera, cuando mi papá ya muera, entonces voy a seguirte. El llamado de Jesús, como podemos ver aquí, requiere acción inmediata. No es algo que puedes posponer. Esa es la verdadera dimensión del llamado que Jesús hace. Podríamos aquí meditar un poquito y decir, bueno, pero se supone que el cristianismo trae a nuestra vida un sentido de responsabilidad en todas las cosas que hacemos. Entre ellos, serle fiel a nuestros padres. ¿Es verdad? Es verdad. Hay un sentido de responsabilidad que nace en todo hombre cuando se entrega a Cristo, que lo lleva a ser un buen hijo, un buen padre, un buen esposo, un buen yerno, de todo, un buen vecino, un buen compañero de trabajo, todo eso conlleva. Pero aquí estamos hablando de un llamamiento supremo, de seguir a Jesús donde quiera que él fuera. La cosa era y demanda una entrega aún mayor. Él le dijo, entonces déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le respondió, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. Dando aquí Jesús una respuesta que verdaderamente nos deja pensativos, porque deja que los muertos entierren a sus muertos, deja que tus familiares entierren a tu padre, en este caso directamente, y tú sígueme. Da la impresión de que Jesús está actuando de una forma irresponsable totalmente, pero nunca Jesús nos pide algo realmente que no tenga sentido, y esto marca lo serio que es el llamado a seguir a Jesús. Le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos. ¿Quiénes son los muertos que van a enterrar a este muerto? Bueno, aquí Jesús está haciendo una declaración bien fuerte, y es que hay muertos que están caminando, que hay muertos que tienen vida, pero están caminando. Y dirá usted, ¿y eso de qué se trata? ¿De zombies? ¿De qué? No, toda aquella persona que no tiene a Cristo en su corazón, aún sin darse cuenta, está muerto en sus delitos y pecados, dice la Biblia. La buena noticia, porque la Biblia lo dice, que todos somos pecadores y que la paga del pecado es muerte. Todo aquel que no ha conocido el arrepentimiento de sus pecados, el que no ha podido venir a Cristo y recibir el perdón de sus pecados, está muerto. No importa qué edad tenga. No importa. Somos pecadores. Y el único que puede limpiar nuestros pecados se llama Jesucristo. Deja que los muertos entierren a sus muertos, se refiere a aquellos que no tienen a Cristo y que van a ir a enterrar. Y usted verá en los funerales cómo la gente grita y llora y se alarma cuando muere alguien. ¿Saben por qué? Porque no hay esperanza. Pero es impresionante ver cuando verdaderos creyentes mueren y cuando hay verdaderas familias que conocen al Señor. Duele, definitivamente duele, porque has perdido a tu padre, has perdido a tu esposa, has perdido a tu esposo. Duele. Pero hay una paz que inunda nuestros corazones. Es la paz que sobrepasa todo entendimiento, dice el apóstol Pablo. Y es la paz que Cristo nos ofrece. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da, dice Jesús. No se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. Qué tremenda la paz que el Señor nos ofrece. Así que el segundo hombre quería, pero tenía algo en su corazón que lo estaba deteniendo y Jesús lo logró sacar de ahí. No sabemos qué pasó con él realmente.
No quiero especular diciendo que decidió quedarse con su padre no lo dice la Biblia, así que no vamos más allá. Pero hay un tercer hombre. Entonces también dijo otro. Este habló. Recuerde, el primero habló, el segundo no habló, el tercero sí va a hablar y dice, te seguiré, Señor. Y está diciendo aquí, mi decisión está firme, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Otro que está poniendo condiciones. Dos están poniendo condiciones. Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Yo no conozco mucho de ganadería ni nada de eso, pero sí sé, porque lo he visto, que cuando se ara con los bueyes y yo veo que el que va allí conduciéndolos, guiándolos, no puede estar mirando hacia atrás y hacia los lados porque el surco sería torcido. Y les diré, es impresionante ver la rectitud con la que esos surcos son hechos. Así que esa es la figura que Jesús usa. Jesús usa una figura, una ilustración al nivel de la gente que estaba escuchándolo, para que ellos comprendan. Es una figura que entra a la mente del hombre. Hoy en día nosotros usamos proyectores para presentar una película, para presentar una visión. Yo personalmente soy una persona que aprendo mucho viendo. Y refuerzo mi conocimiento cuando puedo ver y escuchar. Me gusta leer la Biblia escuchando también a la persona que está narrando la Biblia. Estoy escuchando y estoy viendo. Hay dos sentidos trabajando ahí. Aprendo mucho así, viendo. Jesús nos presentó una proyección, y por eso usó parábolas. Es una proyección en la mente. Y aquí nos está haciendo eso. Nos está haciendo ver los bueyes, nos está haciendo ver el surco, nos está haciendo ver a un individuo que va allí detrás de sus bueyes trabajando. Y Jesús dice, todo aquel que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás no es apto para el reino de Dios. Qué tremendo. Qué tremendo que Jesús nos llama a seguirlo. Es una invitación. Él no fuerza a nadie. Él no fuerza a nadie. Nadie es forzado. Somos animados por el Espíritu Santo. La Biblia dice que el Espíritu es el que convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. En realidad, uno como predicador, yo no puedo convencer a nadie. No tengo esa capacidad. Es más, si tuviera la capacidad de convencer a alguien, probablemente esa persona no quedaría bien convertida. Pero Dios no lo ha diseñado así. Dios nos ha mandado a predicar su palabra, a ser fiel a su palabra, a permanecer lo más cerquita de su palabra posible. Y luego, mire qué tremendo. La palabra hace su trabajo. Porque la palabra es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, dice la Biblia. Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esa es la palabra. Luego el Espíritu Santo es el que convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y luego entra el predicador, que el predicador tiene que ser guiado por el Espíritu Santo y utilizando la palabra de Dios con toda fidelidad. Y ahí se produce el milagro más grande en el corazón del hombre, que es la conversión. Llegar a reconocer que uno es un pecador, llegar a reconocer que uno ha ofendido a Dios con sus actitudes y con sus pecados, y luego viene el deseo de pedirle perdón a Dios y dejar que Dios te perdone y dejar que Dios te haga una nueva criatura. Oh, esto, mis amados amigos y hermanos, esto es maravilloso. Es Dios en acción. Es Dios tratando de ir por tu alma, al rescate de tu alma. Es Dios tratando de salvarte. Es Dios tratando de llevarte al cielo. Es Dios tratando de llevarte a una dimensión superior, a un lugar del cual solo tenemos cierta información, no mucha, pero lo suficiente para animarnos y para que entendamos que el plan de Dios para nuestra vida es rescatarnos, ya que el diablo se encargó de robarnos la bendición que Dios nos había dado, del plan original que le entregó a Adán, de que disfrutara de este mundo y que se mantuviera lejos del pecado. Adán pecó. ¿Se terminó ese proyecto, diríamos así? No, no se terminó.
Simplemente Dios envió a Jesucristo, su Hijo, para que retomara el trabajo que Adán no pudo realizar. La Biblia le llama a Jesucristo el segundo Adán. Y este segundo Adán, que es Jesucristo, es perfecto. Así que Él ya vino, Él murió en la cruz del Calvario, Él entregó su vida, nadie se la quitó. Él dijo, yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar. Él hizo el propósito del Padre, venir a este mundo para morir. No es una víctima de los romanos, no es una víctima de los judíos. Él murió porque ese era el plan de Dios, morir para poder llevarnos a muchos al cielo. Y en esta mañana es su opción. Usted puede recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador personal, si tan solo reconoce que usted es pecador en primer lugar. En segundo lugar, que usted necesita el perdón de sus pecados, necesita un Salvador. Y no hay nadie, no hay otro nombre, dice la Biblia, dado a los hombres, bajo el cual podamos ser salvos. Para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla, de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Si tan solo usted viene a Jesucristo, usted recibirá el perdón de sus pecados y por tanto la vida eterna. Permítame tener una palabra de oración. Amado Padre Celestial, gracias por la oportunidad que nos has dado de compartir tu palabra. Te pedimos, Señor, por esa persona que está escuchando y que tiene una necesidad profunda en su alma de ser salvo. Esa persona que siente un vacío en su corazón independientemente de la edad que tengo. Así como yo lo sentí en un momento de mi vida, me sentí vacío, siendo muy joven y no pudiendo explicar ese vacío en mí. Pero Padre, gracias, porque tú viniste y lo llenaste, ese vacío. Y desde entonces he caminado en este mundo con mi corazón lleno de ti. Oh Señor, yo sé que tú nos ofreces una vida y una cruz y sé que vamos a pasar ciertas cosas en esta vida, es normal, pero tú estarás con nosotros. Eso lo he podido comprender. He podido comprender que en la vida habrán problemas, pero tú estarás ahí. Tú nunca nos dejarás, como un padre que ama a su hijo. Tú tomarás nuestra mano y no nos soltarás. Porque el que empezó la obra en nosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, dice tu palabra. Yo te ruego por esta persona que nos está escuchando, pues, que pueda abrirte su corazón, recibirte como Señor y Salvador personal. Gracias, Jesús. En tu nombre oramos. Amén y amén.